Entras, coges lo de siempre, pagas y te vas. Todo parece normal, demasiado normal. No dudas, no comparas, no te detienes, simplemente eliges. Pero lo que acaba de pasar no es casualidad, porque cada paso, cada producto, cada decisión ya estaba pensada antes de que entraras, y cuando lo entiendas ya no vas a volver a comprar igual. Esto que acabas de ver parece normal, pero no lo es. Soy Dani y hoy vamos a ver algo que probablemente no habías pensado nunca, en cómo un supermercado puede influir en las decisiones que tomas sin que te des cuenta. ¿Te has fijado en esto? En Mercadona todo parece más simple, menos marcas, menos ruido y aún así siempre encuentras lo que buscas. No tienes que pensar demasiado, no tienes que comparar. Todo está ahí, claro, ordenado, fácil, demasiado fácil. Miras, eliges, avanzas, sin detenerte, sin cuestionarlo. Y lo curioso es que cuanto menos tienes que decidir, más rápido lo haces, como si en Mercadona todo estuviera pensado para que no tengas que hacerlo tú. Fíjate bien, en Mercadona no hay tantas opciones como parece. Miras una estantería y todo está limpio, ordenado, sin exceso, menos marcas, menos variedad, menos ruido. Y aún así, eliges, rápido, sin esfuerzo, casi sin darte cuenta. No comparas 5 productos, no dudas entre 10 opciones, simplemente coges uno y sigues. Eso no es casualidad, es diseño. Porque cuando tienes demasiadas opciones, te bloqueas, dudas más, tardas más. Pero cuando todo está simplificado, tu cerebro descansa y decide antes. Mientras otros supermercados intentan darte más marcas, más productos, más decisiones, Mercadona hizo justo lo contrario: reducir, simplificar, eliminar lo innecesario, para que tú no tengas que pensar demasiado. Y cuanto menos piensas, más fácil decides. Y cuanto más fácil decides, más rápido compras. Todo esto no empezó así. Todo empieza en España, en 1977. Una pequeña empresa familiar, muy lejos de lo que es hoy. No era un sistema, no era una máquina, era una tienda, pero con una idea diferente. Mientras otros pensaban en vender más, ellos pensaban en vender mejor, en entender al cliente, en observar cómo compra, en ver dónde duda y sobre todo en cómo hacer que no dudara. Con el tiempo, esa idea fue creciendo, evolucionando, perfeccionándose, hasta convertirse en algo mucho más grande. Porque lo importante no era el tamaño, ni la cantidad de productos, era algo mucho más simple: decidir cómo querían que compraras. Y aquí es donde todo cambia, porque hay algo que casi nadie ve. Muchas de las marcas que compras en Mercadona no son realmente marcas, son del propio supermercado. No están ahí para competir, están ahí para sustituir. Porque cuando controlas el producto, controlas el precio, controlas la calidad y sobre todo controlas la decisión. Ya no tienes que elegir entre 10 opciones, ni entre 5, ni siquiera entre 3. Solo eliges la que está ahí, la que parece correcta, la que encaja. Y eso cambia completamente el juego, porque no se trata de ofrecer más, se trata de ofrecer lo justo, lo suficiente, para que tú sientas que decides, cuando en realidad todo ya estaba decidido antes. Y lo que ves en tienda es solo una parte, porque todo empieza mucho antes, en almacenes gigantes, en rutas que no se detienen, en un sistema que funciona constantemente. Cada producto que eliges ya ha pasado por un proceso, planificado, medido, optimizado. No está ahí por casualidad, está ahí porque alguien decidió que tenía que estar justo en ese lugar, en ese momento, con ese precio. Nada está al azar, ni su posición en la estantería, ni la cantidad disponible, ni el recorrido que ha seguido hasta llegar ahí. Todo está calculado para que lo encuentres fácil, para que no tengas que pensar demasiado. Y cuanto más rápido funciona ese sistema, más eficiente se vuelve, más rápido repone, más rápido responde. Por eso todo parece tan simple, porque detrás hay algo mucho más complejo, un sistema diseñado para que todo funcione sin que tengas que verlo. Y en el centro de todo estás tú.
Porque al final nada de esto tendría sentido sin la persona que entra, mira, elige y compra. Pero aquí hay algo diferente. En Mercadona no te tratan como un cliente más, te llaman el jefe. Y no es solo una forma de hablar, es la base de todo el sistema. Cada decisión se toma pensando en ti, en lo que necesitas, en lo que buscas, en lo que te resulta cómodo. Por eso todo es tan sencillo, porque han eliminado lo que sobra, han reducido lo que molesta y han dejado solo lo que funciona. No tienes que comparar demasiado, no tienes que perder tiempo. Todo está preparado para que decidas rápido. Y cuanto más fácil es para ti, mejor funciona todo. Porque cuando tú decides rápido, el sistema también avanza más rápido. Y así, sin darte cuenta, todo encaja. Y sin darte cuenta, cambió la forma en la que millones de personas compran. Cada día, miles de decisiones, tomadas en segundos, sin ruido, sin dudas, sin esfuerzo. Entras, recorres los pasillos, coges lo que necesitas y sigues. Todo fluye, todo encaja, como si ya supieras exactamente qué hacer. Y no eres el único. A tu alrededor, todos hacen lo mismo. Familias, personas mayores, jóvenes, distintas vidas, el mismo patrón, la misma forma de comprar, menos opciones, más claridad, menos dudas, más decisiones. Y así, poco a poco, sin grandes cambios, sin que casi nadie lo note, todo evoluciona. Porque no se trata solo de vender, se trata de cómo compras, y cuando eso cambia, cambia todo. La próxima vez que entres en Mercadona, míralo bien, porque ya no es solo un supermercado, es un sistema, diseñado para simplificar, para guiar, para hacer que decidas sin darte cuenta. Y ahora que lo sabes, la pregunta es otra. ¿Realmente eliges tú o ya lo han decidido por ti? Si te gustan este tipo de historias, déjame un like y suscríbete. Y dime también en comentarios qué marca o qué supermercado te gustaría que analizáramos en el siguiente vídeo.